Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con otro apunte renacentista. Estamos con uno de los personajes más interesantes con respecto a la educación. Este es Pier Paolo Bergerio. En el umbral del Renacimiento, un periodo marcado, ya sabemos, por el redescubrimiento de los ideales clásicos y el florecimiento del pensamiento humanista, Pier Paolo Bergerio emergió como una de las voces más influyentes en el ámbito de la educación, porque este humanista italiano, a través de sus escritos y su práctica, sentó las bases de una pedagogía que buscaba no solo formar intelectos brillantes, sino que también forjar el carácter moral y cívico de los individuos. En esta entrada entonces exploraremos la vida y el legado de Bergerio, destacando cómo su enfoque educativo, plasmado en obras como De Ingenius, Moribus, et Literaribus Studis Adolescentiae, transformó la forma en que se concebía la enseñanza en su época y sentó las bases para la educación moderna. Acompáñenos entonces a descubrir a este pionero del humanismo y su relevancia en el mundo contemporáneo. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos entonces con los antecedentes, porque Bergerio nació en Capodistria, una ciudad en la península de Istria, que es la actual Koper, lo que significaría que hoy sería Eslovenia, y que entonces formaba parte de la República de Venecia. Con mucha frecuencia se le confunde con Pier Paolo Bergerio el joven, quien no tiene relación alguna con este educador renacentista, porque Pier Paolo Bergerio el joven es un teólogo, En consecuencia, aquí estamos hablando de Pier Paolo Bergerio el viejo. Por lo tanto, cuando nos refiramos al viejo, estamos hablando de este educador, y del joven estamos hablando del teólogo, que de hecho es es tremendamente posterior a Pier Paolo Bergerio el viejo. Estudió Derecho en las universidades de Padua y Florencia, aunque posteriormente se interesó por las artes liberales y las disciplinas humanísticas como la retórica, la filosofía y la ética. Y este cambio lo vinculó al movimiento humanista que estaba emergiendo en Italia. Claro, muchachos, porque estamos situados en el Renacimiento. Estamos situados en el Renacimiento. Y en el Renacimiento, junto con el Renacimiento, florece este concepto del humanismo. ¿Y por qué humanismo? Bueno, porque esto significa que ahora los intelectuales centran su mirada de estudio, de importancia, ya sea en la sociedad o en cualquier tipo de cuestiones, al hombre. Al hombre. O sea, el hombre es el principal objeto de estudio en el humanismo, ¿ah? Y en el Renacimiento, por lo tanto. Pero ¿y por qué? O sea que antes no era así. ¿Será que antes no era así? Claro, lo que pasa es que en la Edad Media el principal objeto de estudio era Dios. ¿Ya? El hombre estaba en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. El primer objeto de estudio era Dios en la Edad Media. Y tenía la lógica de que esto fuese así, porque Dios es el ser supremo, es el ser superior. Es aquel ser por el cual nada más grande, nada más sagrado existe. Entonces, obvio que iba a ser de mucho más interés que el hombre. De hecho, el mismo Papa Inocencio III decía en la Edad Media, el hombre es excremento. El hombre es excremento. Entonces no tiene ninguna importancia, la verdad, estudiar los motivos, razones, movimientos, pensamientos del hombre. Lo que sí va a tener mucho interés va a ser el estudio de Dios. Ahora, esto abre paso a que la Edad Media se le considere como un periodo oscuro, donde en realidad ahí solamente gobernaba la religión y pareciera ser que no hay ningún esfuerzo científico o intelectual más allá de lo religioso, y eso es una mirada absolutamente equivocada. Porque en la Edad Media, como nosotros hemos podido ver, sí hay ciencia. O sea, perdón, sí hubo ciencia. Bastante, de hecho. Lo que pasa es que el monopolio de la ciencia lo tenían los religiosos, eso sí. Habían algunos que no, habían algunos que no necesariamente eran religiosos, pero si alguien quería tener una tribuna
para hablar de teorías o cualquier cosa, tenía que ser religioso, tenía que tener cierto conocimiento de la teología, al menos. Pertenecían muchos de estos a los monasterios. ¿Ah? Entonces el monacato siempre era realmente ahí se gestaban siempre la producción de grandes intelectuales. Además que el monacato también era una solución para salir de la pobreza. Eso lo vemos, por ejemplo, en casos como Erasmo de Rotterdam, donde Erasmo de Rotterdam se dice que se mantuvo en su monasterio porque de otra forma él iba a experimentar nuevamente el flagelo de la pobreza. Entonces era mejor quedarse en el monasterio, seguir estudiando, etcétera. Y así lo hicieron muchos lo hicieron así. Y entonces, ¿por qué se produce este cambio? ¿Por qué el hombre llega a ser más interesante entonces ahora que el estudio de Dios? Bueno, porque el hombre es la única criatura que en realidad puede hablar de Dios. Es la única criatura que puede hablar de Dios. Si bien hay un intelecto agente que hizo todo este mundo, porque el hombre no hizo este mundo solo, ¿no? Hay un agente y ese agente seguramente debe ser Dios. Bueno, el segundo agente entonces, más inteligente, tendría que ser el hombre. Entonces el hombre que habla de Dios, estudia a Dios, por lo tanto, es un objeto de estudio fascinante también. Y así lo corroboró en todo caso Pier Paolo Bergerio. Porque cuando nosotros vemos la educación y estudiamos educación, estamos estudiando realmente a los seres humanos. Los estamos estudiando desde su etapa más temprana hasta la más adulta. Y una cuestión que es tan importante como el proceso de aprendizaje. No podemos tener una sociedad organizada si no tenemos personas que sean educadas en todo tipo de áreas y de cosas, ¿no? Entonces Pier Paolo Bergerio se une a este movimiento humanista y empieza a tener una destacada carrera, pero no solamente en la educación, sino que en el ámbito político y religioso del Renacimiento. Se desempeñaba en roles claves que le permitieron influir tanto en la Iglesia como en la política europea. Durante su vida trabajó como secretario papal para dos pontífices, que son Inocencio VII y Gregorio XII. En estos cargos no solo estuvo involucrado en las complejidades administrativas de la Iglesia, sino que también en cuestiones diplomáticas en un momento de tensiones como por ejemplo el gran cisma de Oriente, que era la grave crisis que estaba sosteniendo la Iglesia con el papado. Uno de los logros más significativos fue su participación en el concilio de Constanza, porque él lo organizó. Y este concilio es uno de los más importantes de la época porque buscó resolver el cisma y restaurar la unidad de la Iglesia Católica. La experiencia de Bergerio en este evento subraya su habilidad como diplomático y su compromiso con la reforma eclesiástica. Luego de su servicio papal, Bergerio trabajó para el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Segismundo, y en esta posición tradujo al latín la obra Anábasis de Alejandro de Arriano, una biografía de Alejandro Magno, demostrando su erudición y su dominio en las lenguas clásicas. Esta traducción amplió el acceso a la historia clásica en la Europa de habla latina y reflejó su profundo interés en las figuras históricas y el legado cultural greco-romano. Entre sus obras más destacadas está Sobre la restauración de la unidad en la Iglesia, que era un texto que probablemente abordó la necesidad de superar las divisiones eclesiásticas, y Una vida de Petrarca, también que escribió Bergerio, donde rindió homenaje al influyente humanista y poeta, cuya filosofía había moldeado su propio pensamiento. Ya nosotros hemos hablado de Petrarca, los invito a que igualmente visite nuestro podcast donde está la vida y obra de Petrarca, junto con algunas obras que analizamos, que me parece que analizamos todas las obras de Petrarca. Estas contribuciones literarias y su servicio político y religioso posicionaron entonces a Bergerio como una figura clave en la transición hacia una Europa más influenciada por el humanismo y las reformas políticas. También escribió algunas interesantes obras pedagógicas, pero eso lo vamos a hablar un poquito más tarde cuando hablemos del pensamiento de Pier Paolo Bergerio. Bueno, Bergerio entonces muere en el año 1444, pero los detalles específicos sobre las circunstancias de su muerte no son ampliamente registrados en las fuentes históricas. Se sabe que pasó los últimos años de su vida dedicándose a su labor pedagógica y humanista, promoviendo las ideas del Renacimiento a través de sus escritos y su influencia en la educación y la política, pero más allá de eso no sabemos mucho más.
La verdad es que también, eso es lo otro, la vida de Pier Paolo Bergerio está muy poco documentada. Solamente algunos textos de pedagogía, algunas enciclopedias, diccionarios, rescatan su labor, rescatan su biografía, pero como les digo, no es una cuestión verdaderamente amplia. Vamos entonces con el pensamiento de Pier Paolo Bergerio. Vamos con la pedagogía. En el vibrante renacimiento italiano, Venecia no solo brilló como potencia comercial, sino también como un centro cultural en ascenso, moldeado por el impacto de la filosofía humanista. Ya en la década 1460, el prestigio de esta corriente filosófica empezó a dejar huella gracias a las figuras como el mismísimo Francesco Petrarca. Y aunque Petrarca solo residió brevemente en Venecia, su colaboración con el canciller y admirador Benintendi Ravani fue clave para sembrar la semilla de una revolución cultural. Su legado no se limitó solamente a su famosa biblioteca privada, sino que también perduró a través de su correspondencia con la élite intelectual de la ciudad. ¿Por qué fue tan importante Petrarca en esta época? Bueno, se dicen que fue el primer humanista, pero más allá de eso, fue absolutamente importante Petrarca porque fue el que le dio un gran impulso a las humanidades, aunque en ese tiempo todavía no se conocían como humanidades, pero más bien podríamos decir a las artes. Claro, Francesco Petrarca, que era, de hecho, era un estudioso del derecho, o sea, estuvo en la universidad estudiando derecho, no le gustaba nada a Petrarca estudiar derecho. Su padre le dijo que tenía que estudiar derecho para ser alguien en la vida. Petrarca no quería estudiar derecho, quería estudiar literatura. Su padre le botó todos los libros, les quemó los libros de literatura a Francesco Petrarca. Francesco Petrarca le tuvo un gran resentimiento. Pero la cuestión es que cuando ya muere su padre, él se dedica a la literatura. Aunque de hecho se vuelve un experto en derecho civil, derecho canónico, pero la verdad es que él se dedica a la literatura. Y entre su filosofía, porque no la podemos resumir toda, digamos, no la podemos explicar toda aquí, pero su filosofía básicamente resuelve que el sentido de la vida se encuentra en las artes y no en las ciencias. En las ciencias exactas nosotros no encontramos el sentido de la vida en el ser humano. Lo que sí encontramos y que es interesante es el sentido de la naturaleza. Nosotros vemos como un ser vive, ¿no es cierto? Nacimiento, el desarrollo, la muerte. Nosotros vemos como un ser vivo y tenemos las explicaciones biológicas, científicas de todo aquello. Y no solamente con respecto a la biología, también están las matemáticas, está el derecho, todas aquellas ciencias que nos permiten conocer la naturaleza y el sentido de la naturaleza. En cambio, ¿qué nos habla de cómo el hombre se siente con respecto a la naturaleza? Lo único que nos habla de ello son las artes, perdón. Son las artes. Por lo tanto, las artes, según Petrarca, nos hablan del sentido de la vida. Las ciencias nos hablarán del sentido de la naturaleza. Pero por lo tanto, si nosotros queremos saber qué siente el hombre, cómo se siente el hombre, o qué hace respecto a qué cosa, nosotros tenemos que ver las artes. Y ahí esto evolucionó en humanidades. Tenemos que ver el estudio formal de estas cuestiones que le ocurren al hombre son las humanidades, ¿ya? Pero eso es Petrarca, por eso influyó tanto ese pensamiento y el verdadero despegue fue, en cuanto a la filosofía, fue de Petrarca. Pero el verdadero despliegue en cuanto a la educación en el humanismo en Venecia tuvo, tuvo lugar con Pier Paolo Bergerio, porque era un erudito que se convirtió en el primer gran humanista de la región que empieza también a forjar esta cuestión pedagógica. Bergerio, como sabemos, fue formado en Padua y no solo destacó como pedagogo, sino que también como editor crítico, lanzando una influyente edición de África. Y su estancia en Florencia lo conectó con luminarias del humanismo como Coluccio Salutati, que es el primero que ocupa la palabra humanismo, Emanuel Crisolora, lo que le permitió perfeccionar su dominio de las lenguas clásicas y consolidarse como un humanista. Pier Paolo Bergerio no solo abrazó el humanismo como una filosofía, sino que lo transformó en un poderoso instrumento político. Inspirado por las ideas de Aristóteles y Polibio, promovió el concepto de una constitución mixta, plasmándolo en su tratado De Publica Veneta, una obra que exaltaba la estructura política
veneciana como modelo de equilibrio y justicia. Este texto no solo celebraba la organización gubernamental de Venecia, sino que también servía como guía para legitimar su poder y estabilidad. Y con todo esto, con toda esta influencia y con todas estas cuestiones alcanzadas, Vergerio impulsa la creación de instituciones educativas donde los académicos pudieran formarse en el pensamiento clásico, fortaleciendo así la influencia del humanismo en la élite gobernante. Su visión no solo transformó la cultura veneciana, sino que cimentó el humanismo como una herramienta clave para la gestión política y la cohesión social en la República. Y para este gran proyecto Vergerio precisaría de la ayuda de Leonardo Giustiniani. Entonces, gracias a Vergerio y pioneros como Petrarca, Venecia no solo se alineó con las tendencias culturales del Renacimiento, sino que también se posicionó como un epicentro intelectual donde el humanismo no solo era una filosofía, sino una estrategia para consolidarla. Vergerio era un tradicionalista en materia de educación, dando especial importancia a la sabiduría, a la virtud y a la formación de la personalidad. Admitía la enseñanza de las ciencias, pero realzaba más la literatura clásica, todo esto por influencia de Petrarca. Entonces, para Vergerio, los estudios liberales son aquellos dignos del hombre libre, que conducen a la práctica de la virtud y a la posición del saber, ¿no es cierto? Ahora, ojo, ¿qué eran los estudios liberales para Pier Paolo Vergerio? Porque por estudios liberales, quizá hoy entendemos otra cosa. Para Vergerio, los estudios liberales son aquellos del hombre libre, los que inspiran la virtud, la sabiduría, la libertad, pero en un sentido mucho más amplio. Y estos estudios, ojo, no tienen un fin práctico, inmediato, sino que habla sobre el desarrollo integral del ser humano. Por ejemplo, la gramática, la retórica y la lógica. Todo esto para consolidar ¿qué? El razonamiento, la elocuencia y la comunicación efectiva. También está la historia, por ejemplo, como valorada para enseñar las lecciones del pasado. La filosofía moral, que obviamente es comprender y practicar la virtud en la vida diaria. Y finalmente la poesía y literatura, que son medios para cultivar una sensibilidad estética y explorar temas universales sobre la condición humana. No es que estén malas, nuevamente vamos a decir, no es que estén malas las ciencias, pero no se ha dado la principal atención tampoco en tiempos de Pier Paolo Vergerio sobre este asunto, sobre todo en los temas políticos, ¿no? Que eran tan importantes para la Italia del Renacimiento. Tenemos que tener gobernantes que puedan convencer, que puedan persuadir, que puedan ser verdaderas imágenes para los ciudadanos. Y ahí está una de las diferencias, pero cruciales, creo yo, que se ha visto en otros filósofos también y que yo he comentado más en más de alguna ocasión. Y que es la diferencia entre el académico y el político. Porque bien nosotros podemos tener una persona que es experta, pero experta en alguna cuestión relativa a la ciencia. ¿Mm? Podemos tener, por ejemplo, un biólogo, un astrónomo, un abogado, etcétera. Y por otro lado nosotros tenemos al político, que a veces no necesariamente es un experto, no necesariamente es un académico, pero tiene una facilidad, tiene una cuestión en el carácter que hace que pueda convencer a los demás, pueda persuadir a los demás sobre algún asunto y manejar las cuestiones de relaciones, de negociaciones, ¿ya? Y no quiero decir que el técnico no tenga estos elementos, no lo quiero decir, pero de modo genérico siempre se da esta diferencia. Vamos a comentar un ejemplo bien breve. Jan Hus. Jan Hus era uno de los padres del reformismo. Y Jan Hus era un técnico, digamos, era un teólogo fascinante, técnico, muy técnico, sabía las escrituras de memoria, y a él le parecía que la indulgencia y lo que estaba haciendo la iglesia con toda su corrupción, etcétera, estaba mal, y a cualquiera le podría haber parecido mal.
fue a la iglesia, se presentó y lo condenaron. Lo condenaron. Le preguntaron, oiga, ¿usted se va a retractar de lo que ha dicho? No, no me voy a retractar. Esto es la verdad. Ustedes están haciendo todo mal. Esta iglesia es corrupta, etcétera. Perfecto, entonces lo vamos a condenar. Le habían prometido un salvoconducto, no se lo dan. Y finalmente lo condenan. Y muere, por cierto. Por cierto que muere. Y ahí está su legado. Y obviamente los intelectuales posteriores lo van a tomar, lo van a desarrollar y por cierto que van a tenerlo como un mártir. Y fíjense que esa fue la figura de Jan Hus, un tremendo técnico. Después tenemos la figura, un tremendo técnico y académico podríamos decir, y después tenemos la figura de Martín Lutero. Martín Lutero también tenía las mismas críticas, estaba muy de acuerdo con Jan Hus, muy de acuerdo, pero lo que tenía Lutero era este gran manejo político con los demás. ¿Ah? No vamos a decir que era un manipulador, sino que sabía negociar, sabía tener influencias, sabía cómo funcionaba la política. Y él, haciendo las mismas críticas a la iglesia, también lo condenaron, pero él, como tenía influencia, como tenía cierto manejo en la política, lo pudieron salvar de esta condena. Entonces, esa es la gran cuestión. Ahí están las humanidades. Las humanidades nos ayudan a formar esta moral, este carácter, este hombre que está situado en la polis, ¿no? Estamos situados en la ciudad y que, como bien lo decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Es un animal político, se relaciona con otros, está en una ciudad. Y si no es político, es decir, si está solo, bueno, o es un animal o es Dios. No puede ser otra cosa. Entonces, para Pier Paolo Bergerio, esta era la cuestión que había que desarrollar en el ser humano. Esta era la cuestión a la que teníamos que poner más acento. Porque en la Edad Media nosotros teníamos la ciencia, perfecto, había que saber de ciencias, había que saber de teología, había que saber la Biblia, y la verdad de todas las cuestiones estaban guiadas siempre por silogismos. ¿Ah? Por silogismos que, bueno, son heredados desde la filosofía aristotélica, donde ahí se descubre la verdad y hay que evitar aquellos silogismos que nos hagan caer en conclusiones falsas. Ese era el estudio de las escuelas, ¿no es cierto?, de la escolástica. Esa era la filosofía de las escuelas. En cambio, aquí en el Renacimiento decimos, no, señor, hay un aspecto también importante que es la formación integral del hombre, que finalmente, muchachos, cuando se trata de política, y como Paolo Bergerio no lo dice, digamos, porque fuera una teoría, porque fuera una cuestión abstracta, Paolo Bergerio lo vio esto, lo vio, o sea, él estaba en el concilio de Constanza, él estaba en las cortes, y pudo presenciar de primera mano que esto era así, que había un aspecto que faltaba educar, y es justamente la integridad del ser humano frente a otro ser humano, porque con la ciencia es un perfecto, es un estudio objetivo, pero que no me va a servir para desarrollarme en el sentido de estar inmerso en una sociedad. Como habíamos señalado, la obra más importante es De Ingenius Moribus. Bergerio escribió esta obra en un momento en el que el humanismo comenzaba a transformar las concepciones educativas en Europa. El tratado está dirigido al joven Ubertino de Carrara, hijo de Francesco de Carrara, que a su vez era miembro de una destacada familia de Padua y tiene como objeto ofrecer una orientación práctica sobre cómo los estudios y la formación moral pueden preparar a la juventud para una vida virtuosa y útil en la sociedad. Entonces el título refleja por lo menos dos preocupaciones principales de Bergerio: la formación del carácter moral, el desarrollo de las virtudes como la honestidad, la prudencia y el autocontrol, y en segundo lugar el estudio de las artes liberales, una educación que cultive tanto la mente como el espíritu, fundamental en las disciplinas clásicas. El tratado también subraya el papel crucial de los maestros y los padres en la educación de los jóvenes. Según Bergerio, los educadores deben ser modelos de virtud y sabiduría, guiando a los estudiantes no solo con conocimientos, sino también con su ejemplo personal. De esta manera la educación se convierte en una herramienta para moldear ciudadanos responsables
y éticos también. El impacto de Ingenius Moribus, que fue la obra de Bergerio, fue significativo en su tiempo y se extendió durante siglos, influyendo en pedagogos renacentistas posteriores como Vittorino da Feltre y Guarino da Verona, que también los vamos a ver. Su enfoque integral de la educación, que combina el aprendizaje académico con la formación moral, marcó un hito en la pedagogía del Renacimiento y contribuyó a redefinir el propósito del aprendizaje en Europa. Ya la escolástica y estudios formales y logísticos irían cambiando sus propósitos. Y este texto de Bergerio sigue siendo una referencia esencial para comprender la visión humanista de la educación y su legado cultural. El tratado está escrito en un latín elegante y claro, siguiendo las tradiciones de la prosa humanista. Su estructura combina consejos prácticos con reflexiones teóricas, lo que lo hace accesible tanto para educadores como para los lectores interesados en el pensamiento humanista. Hay otra obra que es el Paulus. No es ampliamente conocido por su contribución a la comedia, porque su legado principal reside en la pedagogía y en el humanismo. Sin embargo, como muchos humanistas del Renacimiento temprano, también incursionó Bergerio en el teatro, una disciplina que permitía no solo el entretenimiento, sino también la enseñanza moral y reflexión ética. Entonces, en el Paulus, que era una pieza que ejemplificaba su capacidad para integrar elementos humorísticos con reflexiones morales, estaba dirigida a los defectos humanos y los excesos, particularmente de la juventud y el ámbito académico. La comedia ridiculiza las debilidades humanas como la ignorancia, la pereza, la falta de disciplina, pero lo hace con la intención de reformar los comportamientos. Y claro, esto también está alineado porque Bergerio en sus obras no deja su objetivo a un lado. Está alineado con el enfoque educativo de Bergerio, que veía el arte como una herramienta para formar el carácter. Como humanista, Bergerio estaba profundamente influenciado por autores clásicos como Plauto y Terencio. Y estas influencias se reflejan en el estilo y la estructura de la obra, que sigue los modelos de la comedia latina en su mezcla de humor y lección moral. Y aunque utiliza el humor, la obra no pierde su objetivo principal: ofrecer un comentario crítico sobre la educación y la juventud de su época, mostrando los peligros de la falta de formación adecuada. Esa es entonces la vida de Pier Paolo Bergerio el Viejo. Como humanista y pedagogo diplomático y escritor, su vida estuvo marcada por el profundo compromiso y con la difusión de los ideales del Renacimiento, que básicamente era el humanismo. A mí me admira la capacidad de conectar diversas disciplinas con su objetivo claro, que era la educación, la política, la diplomacia y la literatura. Me parece que uno de los más grandes pedagogos que existió en el Renacimiento, y que de hecho fue el primero que inicia con esto, y luego, bueno, después vendrán más como Vittorino da Feltre, que ya habíamos señalado, entre otros de tanta importancia capital. Lamentablemente, muchachos, nosotros vamos a ver una sola obra de Pier Paolo Bergerio, porque es la única que está disponible, no porque no queramos, sino que es la única que está disponible. Y es tan corta que, bueno, uno desearía ver más cosas, pero bueno, así es la cuestión de la investigación. A veces no encontramos lo que necesitamos. Así que eso, muchachos, iniciamos entonces esta parte renacentista más pedagógica con Pier Paolo Bergerio el Viejo. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicer, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra
y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.